¿Cómo están todos ustedes hoy día con un nuevo Café Ruteros? Vamos a entrevistar, vamos a conversar en realidad con Alberto Escobar, un conocido de la casa, gerente de asuntos, gerente de política y asuntos públicos, así es, del Automóvil Club de Chile, con estudios en la universidad alemana, ¿o no? Alberto, muy bienvenido. Hola, sí. Yo ya soy de la casa. Sí, estudié en Alemania y en Inglaterra. Sí, sí, sí. Alberto, queríamos iniciar esta conversación con una pregunta que nos hacemos todos de repente, digamos, cuando andamos conduciendo las carreteras de Chile. Y una pregunta profunda. ¿Los chilenos somos buenos conductores? No. Eso Mira, es tajante la respuesta, Alberto, por favor. sí, no, esas preguntas fáciles, ¿cachai? Que como un examen. ¿Son buenos conductores? No, somos muy malos conductores. A ver, esto es una respuesta de orden general, porque alguien puede estar escuchándonos, viendo y decir, no, pues yo no me considero un mal conductor. Nosotros tenemos que hacer una diferencia entre un conductor profesional versus un conductor aficionado como tú o como yo. Por lo tanto, en términos generales, sí somos muy malos conductores. El conductor aficionado, el conductor clase B, es muy mal conductor. Es un verdadero analfabeto vial porque, primero que nada, piensa tú que solamente el 17% hace curso de conducir. Por lo tanto, más del 80% aprendió malamente porque aprendió con alguien que tampoco sabía. Entonces va como perpetuando una mala formación. Y es un conductor que está lleno de mitos, y por otro lado también con una sensación de superioridad enorme. A mí, si hay algo que me resulta muy chocante incluso, es esta cosa tan arrogante que tenemos en general los chilenos y en particular los conductores chilenos, que nos transformamos. A mí me sorprende, y tú sabes, Juan, yo llevo más de 23 años estudiando el comportamiento de los conductores y, y no deja de sorprenderme. Por ejemplo, yo te preguntaba hace un momento cómo está el tiempo y está con niebla. A mí me sorprende que en Chile tanta gente conduzca con las luces de niebla prendidas todo el día. Pero no me debiera sorprender porque los datos dicen que 7 de cada 10 conductores nunca leen el manual de su auto. Entonces probablemente ni siquiera saben encender las luces. Y partiendo de esa base, imagínate todo lo que les debe faltar en conocimiento de otros aspectos mucho más relevantes, la gente que se pasa con luz amarilla, los virajes en U, doble línea continua. Yo crecí, mi papá decía que era una verdadera pared, que uno no podía hacer nada. Si tenías doble línea continua y tú querías ir para el lado del frente, tenías que esperar y darte la vuelta. Aquí yo he visto en calles principales en que la gente toma esa decisión que es tan temeraria y peligrosa. Así que no, somos pésimos conductores, querido amigo. Ahora, hay una diferencia. El conductor profesional chileno, yo te diría que es un relativamente buen conductor. Yo me atrevería a decir, y no es porque esté en tu casa, que el transportista de carga es un conductor mucho más, no sé cómo decirlo para no causar problemas, Vamos a causar pero es polémica un aquí, Alberto. conductor mucho más, menos arriesgado. El chofer de camión se arriesga menos que, por ejemplo, un chofer de bus interprovincial, eh, porque, a ver, mi experiencia, el chofer de camiones, por ejemplo, es un tipo que se conoce bastante bien a sí mismo, conoce la ruta, conoce su camión, ese es el ideal, ¿no es cierto? Entonces el tipo, y tiene la libertad que no tienen los buses interprovinciales, por supuesto, el chofer de camión si le da sueño se puede parar a dormir. Eso lo hace de control personal, o sea, el mismo dice, hoy día hay teléfonos celulares, no cuesta nada, llamar al jefe, supervisor, qué sé yo, jefe, tengo sueño, voy a parar aquí. El bus tiene que cumplir con unos ciertos horarios. Y es por eso probablemente ellos estiran cierta capacidad que tiene que ver con la somnolencia, con el sueño, el cansancio. Y hemos visto que la mayoría de los siniestros viales de buses interprovinciales se producen a las 5 de la mañana. Cuando tú ya vienes muy, muy cansado, hay gente, eh, tú sabes que se separan los conductores entre conductores alondras y conductores búhos. Bueno, en realidad los humanos somos así.
alondras y búhos. Alondras son los que funcionamos bien de día y los búhos son los que funcionan bien de noche. Esos amigos que son el alma de la fiesta son búhos. Ahora, ¿cómo se distribuye entre la humanidad? 70% somos alondras y 30% son búhos. O sea, siempre hay más alondras que búhos. Por lo tanto, siempre vas a tener un problema con un conductor que lo fuerzas a conducir, por No. motivos profesionales, por supuesto, a que conduzca a horas para las cuales él no está muy acostumbrado. Estoy pensando, no solo conductores, guardias, choferes, toda la gente que trabaja en la noche, como dicen, es gente que tiene una preponderancia hacia ser búho, comportamiento de búho, y no alondra, porque sería un desastre. Imagínate un guardia de una discoteca que se queda dormido. Oye, Alberto, pero el dato duro dice que el año pasado hubo más de 86.000 siniestros de tránsito y Sí, que aumentó el número de fallecidos, digamos, a 1.745 personas, de los cuales significa un 3,4% del año 2021, de acuerdo a la estadística, digamos, que lo obtuvimos de los datos de CONACYT. sí, sí, sí. ¿Eso cómo se puede explicar? Porque eso vino después de una pandemia, la locura de andar en carretera o aumentar las velocidades, ¿cómo se puede explicar? Mira, la explicación es un poco lo que hablábamos hace un momento. Tenemos conductores de muy mala calidad y por lo tanto eso no va a mejorar en el corto plazo. Y segundo, Chile en realidad lleva estancado en términos de siniestralidad vial por lo menos 10 años, ¿no? 10 o más. Esto quiere decir que nosotros tenemos 5 muertos en promedio diarios hace más de 10 años. Y lo que es una cifra completamente demencial. Uno diría, vamos, son 5 muertos diarios, ¿no? Diario. Si, por ejemplo, ahí en la bahía de Valparaíso, una lancha turística, va a haber un barco, ¿no es cierto? Ya vamos una vuelta a la bahía y se hundiera y se ahogan esas 5 personas, saldría en todos los canales de televisión, habría un tremendo escándalo, Toda la razón. llamarían a la gobernación marítima, que renuncie el alcalde, que renuncie el gobernador, armaría un escándalo. Y sin embargo, se nos mueren 5 personas todos los días y no pasa nada. Por lo tanto, también hay un tema con el contexto o con la normalización de la siniestralidad vial. Y el otro gran problema, mi querido Juan, que es el más complejo, ¿ah? Cuando tú tomas una medida importante de seguridad vial, la tomas hoy día son 10 de julio, ¿no es cierto? Lo tomas hoy día, el 2023, lo vas a ver de verdad el cambio el 2033, en 10 años. En 4, 5, ya con suerte, pero de verdad, esto es mundial, ¿eh? Cualquier medida de seguridad vial, tú ves los frutos 10 años después. Entonces, 10 años después, si yo tomé la medida hoy día, una decisión política para llevarme un beneficio político legítimo, ¿no es cierto? Yo no voy a ser el que se va a hacer famoso, sino que se va a hacer famoso alguien 10 años más Sí, claro. y no sé quién va a ser. Pero eso es lo que se demora entonces el cambio de una cultura vial. Así es, por lo O menos, sea, ¿ah? en términos generales, digamos, el tema de haber sacado la educación vial desde los colegios es un tema que afectó nuestra conducta en el futuro, lo que estamos viendo hoy día, Claro, ¿no? claro, claro, por eso están, mira, por ejemplo, salían datos, no recuerdo bien si la semana pasada, con respecto a la baja comprensión lectora de los niños. Sí, claro. Entonces, imagínate, hay una ecuación que es brutal, la hemos conversado nosotros muchas veces en privado, pero la vamos a hacer pública. Un chileno en promedio tiene un vocabulario de 700 palabras, es lo que usa. De un diccionario de unas 93.000 palabras debe tener el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y para entender, por ejemplo, un texto, un manual de conducción, un manual para instalar un equipo de música, tú necesitas manejar entre 23 y 26.000 palabras. Entonces tienes un problema desde el origen que la gente es incapaz de comprender instrucciones. Acuérdate que conducir es una actividad de altísima complejidad que hacemos puros aficionados en general. Probablemente, no sé, tu rutero está enfocado a conductores profesionales, pero yo siempre cuando me preguntan o me piden una charla para conductores profesionales, yo no tengo nada que enseñarle a un conductor profesional. Yo creo que a lo mejor él me va a enseñar cosas a mí, pero sí lo que yo le tengo que contar, y lo hago así en mis charlas, es con lo que se va a encontrar alrededor.
porque alrededor sí que tienes gente con bajo conocimiento relevante en las leyes del tránsito. Piensa tú que el 50% de los conductores chilenos es primera generación con auto en su familia. Por lo tanto, le faltan muchos conocimientos. ¿Ah? Conocimientos como no saber adelantar, no saber señalizar. Mira, yo ya me cansaba de pelear, pero a mí me sorprende maniobras tan sencillas como primero señalizas y después viras, o doblas, como tú quieras. La gente primero doble y después señaliza. ¿Te fijas? Sí. La luz amarilla es detenerse, no tiene ninguna otra objeción. ¡Pum! No, la gente se la pasa. Lo te decía hace un principio, la doble línea continua, la línea continua, los adelantamientos. La vía te va contando, te va informando qué es lo que tú tienes que hacer en cada momento. Y sin embargo, la gente, como no sabe leer, la vía, se equivoca sistemáticamente porque no entiende lo que está pasando. Pero este tema tiene relación, a ver, también puede tener relación. Usted tiene un parque automotriz que supera los 6.300.000 vehículos. ¿Ah? Y además, No, 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 o la no, no, porque infraestructura es inadecuada o te lo voy a no. poner, te voy a poner en comparación, para que tú te hagas una idea. Por ejemplo, Perfecto. un país como nosotros que habla español, España, tiene 45 millones de habitantes aproximadamente, tiene un parque vehicular de 20 millones de autos, more or less, y tiene 1.800 muertos por año. Nosotros tenemos 17, 18 millones de habitantes, tenemos un parque vehicular, tú bien lo decías, 6 millones y algo, y tenemos 1.800 muertos también. Entonces, no hay una correlación directa entre el aumento del parque y el aumento de la siniestralidad. Pero Ah, en el fondo lo que te está tratando de hacer es confirmar que el 50% es primera generación que tiene un auto. así es. Por lo tanto, existe una correlación entre ese dato y el otro. Es probable que sí, pero lo que ocurre es que a veces alguien que tiene pocos conocimientos relevantes de la ley del tránsito comete un error Sí, sí. al interactuar con otro vehículo que probablemente tiene mucha experiencia, pero lo hace cometer un error más grave. Por ejemplo, un tipo que viene a exceso de velocidad a pesar de que maneje hace 20 años. Lo que le pasa a los camiones, por ejemplo. Los A cada camiones, rato. los camiones tienen, por su tamaño, por su altura, el chofer de un camión, de un bus también, tiene una cantidad infinita de puntos ciegos. Él ve mucho menos que una persona en un vehículo particular. Tiene una velocidad distinta, una capacidad de frenado, una capacidad de maniobrar muy distinta. Y sin embargo, hay gente que se aventura a adelantar un camión en la carretera. Cuando tiene un auto que no tiene la potencia, el conductor es muy inexperto y no sabe calcular distancia porque además es muy difícil. Si la conducción también tiene cosas absurdas, la conducción es esencialmente visual y con la vista tú calculas mal siempre. No es una buena medida la vista. ¿Ah? Por eso los magos nos engañan permanentemente, ¿no es cierto? Como mueven Sí. rápido las manos y la vista no es tan buena y nos distraemos, nos engañan. La magia es un engaño, en definitiva, ¿no? Entonces lo mismo nos pasa con otro tipo de objetos. Entonces es muy peligroso cuando un conductor novato en un city car, por ejemplo, se aventura, no sé, a tu tierra, camino a Viña. Y resulta que se encuentra en la ruta ahí donde está el Puerto Seco, van unos camiones y el tipo los trata de adelantar ahí en la subida y el auto de él no se la puede. Y en algunos vías, cuando tú tienes vías bidireccionales, te encuentras con un auto de frente. Porque cuando tú adelantas, andas más o menos, cuando adelantas un automóvil, imagínate un camión, cuando tú adelantas un automóvil, tú andas como 150 metros contra el tránsito, en sentido contrario a la vía. A un camión, tranquilamente 250 metros. Y por eso hay tantos siniestros viales de gente con poca experiencia en autos pequeños tratando de hacer un adelantamiento. Porque es una maniobra difícil, además. Tú sabes que uno de los principales reclamos que tienen los transportistas en general es cuando el auto lo adelanta y se coloca delante de él, Sí, pensando que este camión va a frenar, en forma adecuada con 45 toneladas en su conjunto, digamos. Pero es uno de los principales reclamos, sale en todos los diálogos y conversatorios que tenemos con los transportistas, con los conductores, digamos, nos sale ese reclamo como número uno. ese es un tema súper interesante, porque habla de, primero que nada, que no existe una conversación
y sería muy interesante, y te lo propongo, de alguna manera, y no te voy a cobrar nada por la idea, que, ¿sabes? Lo que pasa es que los choferes de carga o de transporte conversan entre ellos, y los automovilistas particulares nunca han conversado con un chofer de camión ni con un chofer de bus. Entonces, sería como súper interesante juntarlos en seminarios, cosas abiertas, para que un conductor de automóvil se diera cuenta que cuando está al lado de un camión y el chofer lo mira para abajo, si viene muy atrás no lo va a ver, si viene muy pegado al lado tampoco, y por otro lado, cuando él lo adelante, como no tiene tanta energía o velocidad, se va a quedar como pegado, va como a trancar al camión y el camión se lo va a llevar por delante, porque el camión, como bien dices tú, va cargado con 45 toneladas, que es muchísimo peso. Recuerden que la velocidad se multiplica más o menos por 3 de acuerdo al peso. Entonces un camión que lleva 45 toneladas cuando va, no sé, a 60 kilómetros por hora, ese camión pesa 200 toneladas y un autito no tiene ninguna posibilidad de nada, es como chocar con un tren. Pero ese tipo de acercamiento es muy relevante porque, de hecho, a mí, yo me relaciono mucho con gente de transporte pesado y ellos miran así como que los conductores de autos son aficionados, y es verdad, son conductores aficionados, pero los hacen cometer muchos errores porque, oye, esos autos pequeños que se meten dentro del tráiler, también, pues porque el tipo no supo hacer un adelantamiento, o la gente que no sabe que un bus o un camión pasando por el lado produce una congestión en el aire que hay, que lo puede sacar de la vía a un auto muy pequeño, muy liviano. Entonces, eso es lo que a mí me termina preocupando, Juan, porque este es un tema que sería fácil de solucionar, ¿ah? Yo desconfío de las cosas fáciles en todo caso, pero sería cosa de ponernos de acuerdo de alguna manera, de poder conversar, de poder entendernos, y que el automovilista no fuera tan arrogante si cree que se puede poner mano a mano con un camión. Mira, ¿sabes tú? Una parte de las conversaciones que tenemos es cómo difundir este tipo de temas. Porque es muy importante trasladar la comunicación a toda la gente. Porque hay gente que nos está mirando en este minuto y yo creo que le va a tomar sentido a esta conversación si él es un conductor de una licencia clase D y ha hecho exactamente todas las cosas que tú has detallado o las que yo he detallado frente a un camión. Hay que entender que el camión, en su participación de la siniestralidad, equivale como al 5% del Sí, es muy total poco. de los siniestros en el año 2022. Y está asociado 90, y por ahí tengo el dato, 96 fallecidos de los conductores. Pero Claro, mira, nadie puede alegrarse por eso, pero no, pero ese pero es un dato es dato tan concreto. certero, ese dato, Juan, es tan certero, porque es lo que estamos hablando largo rato. Los choferes de camiones y de buses son choferes súper profesionales, que conocen muy bien su vía, conocen muy bien, se conocen bien ellos mismos y conocen muy bien a su vehículo. En cambio, el chofer de vehículo particular es un tipo que está apareciendo en el sistema. Eh, por ejemplo, en las escuelas de conducir nosotros enseñamos en autos pequeños, 1000 centímetros cúbicos, 900, 800, no más. Y no es porque no queramos enseñarles en un vehículo 2000 centímetros, sino que simplemente la dificultad de controlar un vehículo motorizado es necesaria una manera más fácil de conducir. Entonces, por eso se utilizan vehículos de baja potencia. Pero cuando tú das tu examen, obtienes tu licencia, te puedes comprar una camioneta de 2500 kilos, te puedes comprar una camioneta 5.0, lo que sea, y hay mucho siniestro vial que se da. Hay unas cosas terribles. El mismo día que la persona fue a buscar su licencia, falleció. ¿Eh? Yo siempre me acuerdo, porque era un alumno del Automóvil Club de Chile, un chiquillo muy joven, egresó en la mañana, le entregaron su licencia a conducir en la municipalidad, lo aprobaron como conductor, y se fue a Farellones en una camioneta y perdió el control solo. Porque recuerden, yo sé que los que nos están escuchando son conductores de mucho carrete, pero uno es un verdadero conductor cuando ha conducido 100.000 kilómetros, no antes. Y 100.000 kilómetros son por lo menos 5 años conduciendo. Entonces, cuando yo tengo, no sé, pues 19 años, 20 años, está claro que soy un aprendiz de conducción.
Y el primero que lo tiene que entender es uno mismo, ¿no? Los padres, nosotros como padres, a los hijos, a nuestros sobrinos, siempre les tenemos que estar recordando, oye, tú eres un principiante, no es que uno lo quiera, porque hoy día los niños son muy sensibles, esta generación de cristal, ¿no es cierto? No, que le está haciendo bullying, no, pero él tiene que hacer ver que él no tiene los conocimientos relevantes para aventurarse a la montaña o un pique largo al norte porque le gusta ir a La Serena o le dio ganas de ir a Pucón o quiere ir a esquiar a la nieve, o quiere ir a Portillo, o quiere ir a Mendoza. Hoy día que está tan de moda ir a comprar a Mendoza, es un tremendo riesgo, ¿te fijas? Y creo que es irresponsable que uno no se lo haga ver. No es que uno sea aguafiesta, no es que uno sea un tipo aburrido, pero a veces estos consejos te salvan la vida. Y por eso es tan importante. Mira, lo hemos conversado contigo, Juan, en otras ocasiones. ¿Por qué sociedades como, por ejemplo, Estados Unidos, lo que es Europa, los países nórdicos, son tan ordenaditos? Uno cuando va para allá dice, oye, aquí como que todos hacen caso. Porque claro, existe una legislación sumamente fuerte, sumamente robusta, pero también hay algo que es muy importante que se llama el control social. Y es donde, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú llevas un niño sin una silla de seguridad y te estacionas en un mall, lo más probable es que se te acerquen por lo menos 5 conductores a increparte, a decirte cómo se te ocurre trasladar, cómo eres tan criminal que traslada a tu hijo sin silla de niño. Y después de eso, llega la policía. Acá en Chile, ni con la policía. Y por otro lado, hay un tema que hemos estado constatando este último tiempo, ha descendido la tasa de uso de silla de seguridad, por ejemplo. por Nosotros falta de teníamos control. casi 50%, era 48% por ahí de uso, lo que es muy malo, pero hoy Mm. día tenemos 33%, va descendiendo. Entonces, a los amigos transportistas, de repente los pobres van conduciendo, ¿no es cierto? Y se los adelanta una señora que recién se compró un SUV, no lo maneja muy bien, va con los niños y los niños van sueltos, porque ella cree que él tiene un SUV que es como el living de su casa. Entonces, cosas así generan esta siniestralidad vial que en alguna medida es como absurda. ¿Ya? Eh, yo conozco un gran doctor urgenciólogo, el doctor Sergio Rendich, que él atiende la UCI pediátrica, a él se le mueren los niños, ¿no? Que están en el centro de alto tratamiento. Y él me dice que a él le da una rabia cuando tiene que salir a hablar con los padres de un niño que tiene 70-80% de probabilidad de morir por un siniestro vial, y él me dice, pero los tres venían en el auto. ¿Te fijas? Papá, mamá y el niño. Los papás están impecables porque venían con cinturón y el niño se está muriendo porque venía suelto, sin silla de seguridad, sin sistema de retención. Bueno, ese tipo de cosas es la que hacen lo que tú decías, pues tenemos unos datos de siniestralidad vial muy malos que aumentan y que no mejoran porque además a nadie le importan. En verano, por ejemplo, es tremendamente peligroso porque la gente, como necesita más espacio en el auto, sacrifica siempre la silla de niño, entonces los más chiquititos se van sentados en el regazo del tío, el primo, los hermanos, y al final, oye, los siniestros viales, de repente cuando uno ve las noticias en el verano, 8 personas murieron dentro de un vehículo. ¿Cómo que 8? Si la mayoría de los vehículos caben 5 o 4, porque ¿cuánta cantidad tú pones adentro de un vehículo? Por ejemplo, la gente no sabe cuánta la cantidad de cinturones de seguridad que tenga. Depende. No es más que eso. ¿Te fijas? Entonces hay autos que tienen 4 cinturones porque tienen 4 plazas, los más deportivos, o algunos City Car tienen 4 plazas, no 5. Incluso el cinturón del medio, un cinturón abdominal, que no es el mejor de todos. ¿Te fijas? Entonces, esos pequeños detalles son los que van arruinando nuestro récord. Pero Alberto, pero el tema este del control también es un temazo, digamos, porque hoy día, ¿qué tenemos hoy día? Supone que entra en vigencia el tema de la ley CAPI. ¿Te ayuda? ¿Sí? Mira, hay un tema con la velocidad que a mí me tiene muy, muy decepcionado. La primera causa de muerte en nuestro país es el exceso de velocidad. Nosotros no tenemos control efectivo de la velocidad. Tenemos, como entró en vigencia, el CATI, el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, pero ese es el corazón administrativo de la gestión de la velocidad.
El CATI tiene que tener un reglamento, tiene que tener una administración, ¿no es cierto?, una gobernanza, y de ahí lo que viene es licitar, buscar las tecnologías, primero, licitarlas. La medición o la gestión de la velocidad no es un radar o una cámara, es una combinación de varias cámaras con radares y varias tecnologías, Doppler, láser, hay distintas maneras de medir. Entonces, se buscan combinaciones de esto para hacerla la más efectiva, la más precisa. Es muy importante que sea muy precisa la medición, que funcione 7 por 24, que funcione de día a de noche, que funcione con lluvia, etc. Por lo tanto, nosotros tenemos un serio problema de fiscalización en nuestro país. Nosotros tenemos legislación muy robusta, de muy buena calidad, equivalente a la legislación de los países con los que siempre nos estamos comparando. Pero como no hacemos enforcement, no hacemos fiscalización, lamentablemente es como nada. No sé si tú te acuerdas cuando éramos niños y en el colegio uno volvía de las vacaciones y le decían, ya, prueba de diagnóstico. Y uno empezaba a reclamar al tiro. No, pero sin nota, ya no importa. Entonces, tú no puedes medir conocimientos sin aplicar test o pruebas. ¿Te fijas? Hay que fiscalizar. Y hay que fiscalizar, efectivamente. Hay que fiscalizar, o sea, no existe otra Oye, opción. y en Chile, para que tú sepas, se fiscaliza el 7% del total de infracciones. O sea, el 93% queda en la impunidad. Con esa tasa gigantesca de impunidad, aparece lo que en Chile se habla mucho, que es la letra muerta. Porque si a nadie le pasa nada, yo no aprendo. En cambio, si yo voy viendo que a ti te pasaron un parte, al señor de acá le pasaron un parte, a un amigo mío, oye, a mi primo, oye, a todos le están pasando parte, hay que hay que respetar las velocidades. En Chile, en carretera, el 50% de las personas no respeta la velocidad máxima y lo hace 20 kilómetros sobre la máxima permitida. Es decir, el promedio en una carretera, el 50% de los conductores va a 140 kilómetros por hora. Y en la ciudad, es peor aún, 6 de cada 10 conductores exceden la velocidad máxima en ese mismo promedio. Por lo tanto, el promedio de operación de una ciudad, Valparaíso, Viña, San Antonio, Santiago, Antofagasta, etcétera, es 70 kilómetros por hora. Y a 70 kilómetros por hora, el 100% de los atropellos son mortales. Por lo tanto, necesitamos controlar la velocidad. Y ahí me surge otra molestia enorme, que un grupo de senadores presentó una moción para volver a tener 60 kilómetros por hora en las zonas urbanas. Eso a mí me parece, Así primero es. que nada, de un descriterio gigantesco. Segundo, me parece de una ignorancia supina. Y tercero, al parecer no leyeron bien los datos porque no entendieron de qué se trataba esto. La siniestralidad vial a causa de la velocidad es tremendamente regresiva. Se muere más o menos el 36% de los chilenos mueren por exceso de velocidad. Súmale a eso que los equipos de seguridad pasiva, cinturones de seguridad, airbags, habitáculo indeformable, etcétera, comienzan a perder su capacidad de trabajar a medida que tú aumentas la velocidad. Entonces es muchísimo más peligroso chocar a 80 que chocar a 50, muchísimo más. Y la velocidad es exponencial. Cuando tú aumentas en 1 kilómetro, y perdona que me alargue, Juan, pero cuando tú aumentas en 1 kilómetro la velocidad máxima, 1 kilómetro, de 50 a 51, aumentas en un 7% la probabilidad de tener un siniestro vial. Mira, la verdad que esto de alargarse, yo creo que es necesario y conveniente. Yo creo que este tipo de programa o este tipo de difusión que se da en las redes sociales está orientado, lo que nosotros estamos haciendo justamente a eso, a difundirlo. Porque no Mm. hay otra forma, porque la gente no entiende una forma distinta, claro, a no ser que lo queramos entender siendo parte de las víctimas, digamos. ¿Ah? Pero no, hay que enseñar, hay que educar, hay que capacitar, hay que hacer una serie de cosas, pero eso hay que difundir. Y ahí nos lleva a la siguiente pregunta, digamos. ¿Cuál es el aporte del sector privado en esto? Si sabemos que el Estado es limitado respecto a estos temas, digamos. Temas que son importantísimos, si estamos A hablando de ti, 5 personas diarias. a ti te gusta hacer preguntas difíciles, ¿eh? No, yo dije Mira, que íbamos a hablar en profundidad, Alberto. ¿No? el sector Pero privado, para mi gusto, está muy en deuda con la sociedad. Por ejemplo, sectores privados que tienen incidencia directa, los importadores de automóviles, por ejemplo.
se han negado sistemáticamente que se hagan evaluaciones independientes. Se han negado sistemáticamente que exista un etiquetado de seguridad donde se indique, así como cuando tú compras un horno microondas, dice cuánto economiza en electricidad, en energía, que dijera si ese auto fue testeado en un examen independiente. Las compañías de seguros, por ejemplo, participan poco en el aporte, en la gestión. Hay mucho de declaración, pero hay poco de acción. Las compañías de seguro no hacen campaña de seguridad vial, no destinan recursos a las fundaciones de seguridad vial, que podría ser una alternativa. Ni siquiera cuando a ti te llega la cuenta de tu seguro, ni siquiera ahí te dicen algunas cosas, ¿no es cierto? Oiga, mantenga siempre la distancia, respete la velocidad, qué sé yo. No te llega nada. Después las Es una autopistas, los oportunidad. administradores de autopistas también tienen una participación muy, muy pasiva. Y eso, de alguna manera, te he mencionado a los tres grandes actores de la siniestralidad vial, porque es un triángulo donde participa la persona, ¿no es cierto? El vehículo, cómo fue construido, las capacidades técnicas que tiene, y la vía, la infraestructura vial. Porque en esta triada es una combinación, porque hemos conversado también contigo, Juan, la gente dice, no, si el problema está siempre entre el respaldo del asiento del conductor y el volante. Siempre dicen que ahí está el problema. La verdad es que es una broma graciosa, a personas como yo no les hace tanta gracia porque no es del todo cierto. Sí es cierto que esa persona es la única que puede tomar una decisión, Así pero es. los caminos ya fueron construidos y hay caminos que se construyeron mal, que se ven bonitos, pero son inseguros, y hay autos que se ven muy bonitos y son muy inseguros. Por lo tanto, los índices mundiales dicen que, por ejemplo, la infraestructura, el camino, la ruta, las vallas, los guardrails, las barreras, etcétera, contribuyen a la siniestralidad vial como en un 33%. Es decir, un 33% de una pérdida de control, por ejemplo, tiene que ver con la vía. Una curva muy cerrada, una curva que se hizo a contramano, qué sé yo, hay miles de cosas. Barreras mal instaladas, Camino a Viña está lleno de barreras mal instaladas, por ejemplo. Eso es una causa. Después, un vehículo que no cumple con las normas de seguridad, estándares internacionales, no el estándar chileno, pues son autos legales, pero que no cumplen normas de seguridad. Entonces, el auto te termina matando porque te causa más daño. Y evidentemente el personaje, el gran actor de esto, que es el conductor, imagínate si iba drogado, había consumido alcohol, ninguna de las anteriores, pero iba a exceso de velocidad, era un conductor muy joven, a exceso de velocidad, la experiencia que tienen es tan limitada que se dan muchísimas pérdidas de control en gente joven, de vehículos. Sí. Entonces, es complejo, verdaderamente. Y el mundo privado, como te digo, participa un poco en su... Exacto. Y lo otro, a ver, y la otra pregunta estaba pensando que tenía que ver con la infraestructura, claro. Porque si uno va a Alemania, la velocidad, digamos, máxima no está limitada. Ojo con esa, con esa afirmación. Yo estudié en Alemania, trabajé en Alemania Por y eso la consulta. hice una pasantía en el Ministerio de Transporte de Alemania en 2019 o 18, ya no me acuerdo. Y no todas las autobahn tienen, no tienen límite de velocidad. Ah, Son perfecto. específicas y son tramos de la autobahn. No es toda la autobahn, pero tienen muchas vías, carreteras, que tienen límites de velocidad. Y así todo, cuando uno participa en foros internacionales, los alemanes, las autoridades alemanas, siempre piden disculpas por mantener aún vías que no tienen límite de velocidad, que son vías completamente abovedadas, con un pavimento pero completamente plano, que no se te va a cruzar un perro, un animal, una persona, otro automóvil. Son verdaderamente un lujo, pero sí todo, lo que la gente nunca sabe es que la más alta tasa de mortalidad en carretera la tienen precisamente esas carreteras que no tienen límite de velocidad. Mira, mira. Porque por muy super auto en el que tú vayas, a Sí. 200 kilómetros por hora, no hay vuelta. Es muy difícil que sobreviva. Entonces,
Nosotros tenemos medias verdades de repente. Entonces hay mucha gente, pero ¿cómo en Alemania no hay límite de velocidad? Es que Alemania es distinto. Por ejemplo, ¿tú sabes cuánto te demoras en sacar una licencia a conducir en Alemania? Mira, tengo un amigo que vive es chileno, pero vive hace muchos años en Alemania, que se compró un bote y lo tiene en un remolque, ¿no? En su auto. Pero él no puede irse a la playa con el remolque y el auto sin tener curso. Está haciendo un curso en el Automóvil Club de Alemania, la ADAC, para conducir vehículo con remolque. ¿Y sabes cuánto le ha tomado? 3 semanas. ¿Y sabes cuánto le costó? 2.500 euros. Son 2 millones y algo, Sí, dos claro. millones Sí, doscientos sí. mil. Después, sacar la licencia a conducir en Alemania es extremadamente difícil y muy cara. Vale del orden de 3.500 UF, o sea, 3.500 euros. O sea, son como 3 millones y medio. En Estados Unidos, en Inglaterra. Cuando yo estudiaba en Inglaterra tenía una compañera que se había echado 6 veces el examen de conducir. 6 veces. Acá, papás me dicen, me llaman y dicen, uy, Alberto, mi hija reprobó el examen. Qué bueno, le digo yo. ¿Pero por qué me dices eso? Porque significa que no estás preparada para conducir y después nos vamos a ver en el funeral de tu hija, po. Y cuando le digo eso me dice, ¿pero por qué eres tan duro y frío? Pero es que ¿cómo te hago entender? Si tú crees que este es el campeonato, ¿quién aprueba la licencia de conducir? Si tu hija fue reprobada o tu hijo, es porque no estaba preparado. Te hizo un favor la municipalidad, el Estado de Chile tiene la obligación de cuidarnos a todos y te está cuidando. Y les cuesta entender ese raciocinio. ¿Te fijas? Entonces, cuesta mucho evangelizar. Tú decías, ¿cuál es el aporte? Bueno, probablemente este programa tiene un tremendo aporte porque nos escucha gente que no se imagina que cosas tan sencillas inciden tan fuertemente en un siniestro vial, como, por ejemplo, sobornar a alguien en una planta de revisión técnica para que te apruebe el auto. Mira, Chile es uno de los países que tiene la tasa de siniestralidad más baja de América Latina por lejos, por falla mecánica, como se dice. Y eso es porque tenemos un sistema, una política pública tan buena que es el sistema de plantas de revisión técnica, que no existe en otros países. En Chile, y nuestros amigos choferes de camiones lo sabrán, no se cortan los frenos. Esa es una chiva. ¿Ah? El freno falla por falta de pericia, ¿no es cierto? Se quedó sin aire porque estaba, no sé, a mucha altura, se fue frenando, dejó los pulmones vacíos, no frena. O simplemente no le hizo mantención. Pero los frenos no se cortan así por arte de magia, no es accidental, por eso no se usa la palabra accidente. Accidental sería que te cayera un rayo cuando tú vas caminando, eso es un accidente. Pero cuando tú vas en un vehículo y tienes una falla mecánica, eso no es accidental, es un problema tuyo, de la mantención. Entonces, tenemos políticas públicas sumamente buenas, como es examen de conducir bastante exigente, la revisión técnica, incluso hoy día, y tú me apuras un poco, Juan, nosotros necesitamos, y aquí van a salir todos corriendo, probablemente necesitamos un certificado de idoneidad mental. Si estamos verdaderamente capacitados para conducir un vehículo, por el control de la ira, por los niveles de estrés que tenemos en las vías, por lo complicado que es el sistema como entramado. Por lo tanto, claro, hoy día habría que pedirle un examen de idoneidad a un conductor, ¿Por examen qué? mental. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, si perfeccionamos, porque nadie tiene un fallecido en este tema, esto es de tolerancia cero, no se puede, hay que intentarlo, hay que seguir por ese camino, que los conductores profesionales, lo que se refiere a transporte de carga, eh, se formen conductores dado que existe un déficit de ellos. No se sabe bien el número, pero digamos, el rango de número es bien amplio, no, todos dicen, no sé, pues entre 6.000 a 20.000 es un rango Es el rango, estupendo, ¿eh? sí, nosotros lo hemos Pero, pero, conversado. pero, pero el test de, ok, son 6.000 conductores, ¿por qué no formar conductores? ¿Ah? Con esa idoneidad, con el tema mecánico, con el tema psicológico, con el tema social, hacer de esto una carrera profesional, no un oficio. O sea, es una profesión, es un oficio que está profesionalizado cada día más. Vaya un saludo ahí a todos los chicos jóvenes que se están profesionalizando como conductores de camiones, por ejemplo.
Pero también ahí peguémosle un raspacacho a tu gremio. Los empresarios no quieren contratar choferes recién salidos porque no les da confianza y es legítimo, ¿eh? Pasarle un cabro de, no sé, 22 años a un equipo de $180.000 no es fácil, ¿eh? Pero si no, vamos a vivir en un círculo vicioso, vamos a seguir con ese déficit que efectivamente no sabemos cuánto es, pero todo el mundo habla entre 6.000 y 20.000. Dividámoslo por 3, ya, pongámosle que son 6.000 conductores. Es una gran cantidad, pero el empresariado no quiere darle la oportunidad de irse fogueando. Lo conversamos en una reunión privada que tuvimos tú con algunos dirigentes, ¿no es cierto? En el que, por ejemplo, hay empresas de transporte que tienen un sistema de acompañamiento de los conductores. Entonces, un conductor que tiene muy poca experiencia, los chiquillos jóvenes, de 22 años, van con un chofer viejo, va como de acompañante, como de segundo piloto, igual como se hace en las líneas aéreas, el copiloto, sí, con el tiempo va a llegar a ser piloto, pero por de pronto parte como copiloto, va aprendiendo. Las empresas no quieren invertir en eso. Y en alguna medida, algunas han tomado una decisión que a mí me parece temeraria y peligrosa de contratar conductores extranjeros que tienen su licencia del país, pero que no está homologada con la chilena. Nosotros hoy día tenemos acuerdos internacionales de canje de licencia con Perú, con Argentina, con Colombia, con Ecuador, con Corea del Sur y con España. Y sin embargo, estos choferes siguen manejando sin hacer el trámite. Este trámite hay que hacerlo, porque hay que hacer una especie de certificación. No tienen que estudiar todo de nuevo. Y lo otro que es importante, cuando las empresas serias o los países serios, ¿te acuerdas cuando estuvimos con COVID? En Inglaterra hubo un déficit de combustible porque no habían choferes para trasladar el combustible. Y el ejército dijo, pero nosotros tenemos choferes de camiones. Ya, nosotros ponemos los choferes para que manejen los camiones de combustible. Y el Ministerio de Transporte de Inglaterra dijo, no, 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 no. Me certifica a esos conductores para que puedan conducir con una carga peligrosa líquida, que es más inestable que una carga rígida, si no, no se pueden subir a los camiones. O sea, Inglaterra se estaba quedando sin gasolina, pero tampoco se iban a relajar por la necesidad. Entonces buscaron otra solución. A nosotros no nos gustan las soluciones complejas. Nos gusta todo fácil, de inmediato, y ahí es donde tenemos que empezar a construir. Y si tú me permites, es el empresariado de camiones, del transporte, que son, a mí me sorprende porque son súper profesionales, están súper preocupados de su equipamiento, cuidan mucho sus camiones, están muy contentos incluso de conductores extranjeros, que se celebra, pero por otro lado, no hacen nada para que eso se formalice y no hacen nada para acompañar a conductores jóvenes. Mira, en algún momento se van a morir todos los conductores viejos y van a tener que obligadamente contratar conductores jóvenes. Mira, hay compañías que tienen tripulaciones específicas para transporte de una carga, no la voy a mencionar porque la van a reconocer de inmediato, pero una carga que es bien peligrosa. Y esas tripulaciones no pueden ni salir de vacaciones porque tienen 6 para todos sus camiones. No, es que esto se saben todos los caminos, perfecto, pero no podemos estarnos confiando. Entonces creo que ahí tú me preguntabas por el mundo privado, ahí hay algunas metas o tal vez algunas situaciones que están un poco al debe con la ciudadanía, con lo que a ellos les toca, ¿te fijas? Porque en definitiva, cada vez que un camión sale a la calle a dejar una carga o a buscar una carga, reviste un peligro. Sí, tú lo hemos hablado, el peligro Sí, por kilómetro conducido, mientras más podemos kilómetros, más conversar. peligro. Sí, y mira, en esta conversación hemos estado en distintos puntos ya. ¿Ah? Todo se hace entretenido para que la gente mire, escuche, digamos, y todos aprendamos de alguna manera. Pero te quiero llevar a un punto en que no me ha tocado mucho recorrer Sudamérica, creo, pero yo voy a Lima y fue una aventura trasladarme del aeropuerto, digamos, a Miraflores. Por otro lado, tenemos bastante gente, digamos, en Latinoamérica que viene para acá y admira cómo es posible que aquí se detengan en los pasos peatonales. ¿Ah?
porque en otros lados no los respetan. Pero lo que te quiero decir, ¿cómo estamos, digamos, respecto a nuestros vecinos o a Latinoamérica, a Latam, respecto a lo que es la seguridad vial? Tú que ves una mirada mucho más grande, digamos, de la que nosotros vemos, solamente como usuarios. Qué pregunta más, más chilena? Los chilenos siempre queremos saber cómo nos ven afuera. Sí, sí, sí. Te tengo una mala noticia. El conductor chileno es el conductor más agresivo de la región, desde México hasta Chile. Más agresivo, dije. Porque todos me dicen, es que tú no has estado en Perú. Igual que tú. Sí, sí he estado en Perú, he estado en Colombia, en Ecuador, conozco todos los países. Pero el chileno es más agresivo, el peruano es más caótico, el argentino respeta menos las normas, el boliviano ni hablar. Acuérdate que conducir es un comportamiento, por lo tanto uno maneja a la argentina, a la chilena, a la boliviana, etc. Pero hay que ser muy cuidadoso porque en el caso de Chile, lo que más preocupa hoy en día es el nivel de violencia vial que experimentamos. Entonces, esto significa ya no, antes violencia vial era que yo te echaba un garabato, te hacía unos gestos, te levantaba el dedo. Hoy día la gente se baja a agredirte con objetos, con una cadena, con un palo, con un bate de béisbol, con una manopla, con un arma blanca, incluso con una pistola. Entonces es muy peligroso. Nosotros no somos un muy buen ejemplo y además a mí particularmente me da mucha rabia porque nosotros nos andamos comparando con Inglaterra, los ingleses de Sudamérica. Yo creo que lo somos porque manejamos por la izquierda, pero no creo que seamos por otra cosa, con Estados Unidos, con la Comunidad Europea, pero la verdad es que nosotros estamos muy lejos de ese estándar. El estándar nuestro es muy malo en Chile. Comparado con los otros países, somos muy peligrosos. ¿Ah? Porque alguien que ha estado en Perú o en Argentina va a decir, es que usted no ha manejado. No, sí he manejado en todas esas partes. Me tocó el otro día manejar en Bogotá. No es la experiencia más agradable que pueda existir, pero la gente no es tan agresiva. ¿Te fijas? Es distinto. Es, como dicen en Chile, es como estrellero, es como, te cruza el auto, por ahí va la cosa. Pero este nivel Pero de acá violencia, en el fondo, ¿a qué se mira, debe? yo he visto gente chocar de adrede a otro. Los finitos, volar el espejo. Los días de lluvia, la gente pasa, los vehículos pasan y mojan a los peatones. O sea, Sí, claro. eso ya es no tener ni corazón. ¿Ah? Y es muy habitual. Yo tenía conocido, sobre todo cuando yo era más joven, veníamos de la universidad, oye, mojemos. Y claro, yo me había educado en otro mundo y le decía, oye, pero ¿cómo se te ocurre? No, me siento divertido. Ajá. ¿Te fijas? Nosotros somos un pueblo muy agresivo, muy violento. Y eso hace que seamos conductores peligrosos. Te voy a dar datos, para que no digan que este señor está hablando. 9 de cada 10 conductores ha tenido un evento violento en los últimos 3 años. 6 de cada 10 conductores se declara conductor enojado. 25%, o sea, uno de cada 4 se declara conductor agresivo. Entonces, imagínate esa combinación. Yo siempre hago este ejemplo. Imagínate tú organizar el cumpleaños, tu cumpleaños, Juan Arancibia. Invitas a 20 personas a tu casa y 14 personas llegan enojadas. ¿Te puedes imaginar la fiestecita que va a hacer? Va a ser un Espectacular. desastre. Va a ser un desastre tu cumpleaños. Entonces, yo le digo a nuestros auditores, a la gente que nos está viendo, cuando estén en el auto, miren para el lado y digan, oye, 6 de estos gallos, el 60% de los que están alrededor mío, van enojados. Es un buen O un, ejercicio, Alberto. Yo lo he hecho. claro, o uno de Y la cada verdad que sí. 4 se considera agresivo. Entonces, nosotros tenemos estándares de comportamiento ya muy malos. Entonces, ¿somos malos conductores? Somos pésimos conductores. ¿Y por qué somos tan malos? Porque además nos comparamos con los países que son los mejores. Los 3 países más seguros del mundo. Se llama el SAN. Suecia, United Kingdom, o sea, Inglaterra, Gran Bretaña, y los Países Bajos. Esos son los 3 países más seguros. Alberto, yo
La verdad que vamos a finalizar esto. Yo sé que contigo podemos estar conversando 3 horas acá, y si no Sí, más, no, vamos a nos tener que pasa a tener menudo. una taza de café más grande que esta. Así que le decimos a la gente que muchas gracias, Alberto, por esta conversación. Encantado. Eh, y vamos a una nueva conversación después, un nuevo café de rutero. Yo creo que Obvio. es muy importante difundir lo que significa todo este tema de la siniestralidad, qué sé yo, y todo lo que es la seguridad vial, para educar y capacitar a la gente. Y ojalá te escriban a ti y a lo mejor te digan, oye, que toquemos un tema en específico. Me paso el aviso. Yo particularmente dirijo el Departamento de Investigación de la Cultura Vial acá hace 23 años. O sea, de lo que me pregunten tengo respuesta. Porque he estudiado ciclistas, conductores senior, hombres, mujeres, conductores jóvenes, conductores de camiones, de buses, en cuanto hay. Así que a la orden, lo que tú necesites, como siempre, encantado. Alberto Escobar en este café rutero. Hasta luego.